titular de Cátedra de Derecho Civil y Obligaciones. Vamos a empezar con unidad 1 y unidad 2. Son dos unidades con una pequeña introducción. Aquí tenemos. Ya habíamos comenzado la vez pasada, ¿verdad? ¿De qué se trata? Ahí está. Muy bien. ¿De qué se tratan las obligaciones, verdad? Básicamente las obligaciones se trata de un vínculo entre dos personas o más, una acreedora, otra deudora y un objeto o causa. Entonces, de ahí puede venir un concepto. Aquí tenemos la introducción, seguramente que ustedes ya la han leído, y siempre les voy a pedir que lean antes, porque no es fácil obligación, pero tampoco es difícil. El secreto está en leer y poder interiorizarnos, ¿verdad? Vamos a dar diferentes figuras al inicio, vamos a hablar de cosas que ya conocemos, pero luego vamos a adentrarnos a elementos que vamos a conocer, que vamos a estar conociendo por primera vez. Por eso es interesante que ustedes vayan leyendo para acompañar. Dice, acá tenemos, por ejemplo, una pequeña introducción que dice, resulta en extremo interesante recurrir a la definición de la obligación en el derecho romano, por su precisión y las diversas aristas desde la que la misma puede ser analizada. Nosotros sabemos que utilizamos el derecho romanista y de ahí entonces provienen diferentes formas de quedar obligado a una persona. Inclusive antes, si vemos la historia, uno quedaba obligado a su persona, hoy en día solamente con sus cosas. Anteriormente, si uno estaba obligado, tenía que inclusive quedarse como esclava o dar, como ya les dije una vez, en la prueba, se tenía que dar a su hija o tenía que dar a su esclavo o tenía que dar otras cosas que son más intrínsecas a la persona que hoy en día tiene una relevancia. Entonces, una definición eh, que ponen, ¿verdad? Que es la que más significativa, es la obligatio et iuris vinculum, u necessitae astringimur alicuius, solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura. Su traducción literal está abajo. Dice, obligación es el vínculo jurídico en virtud del cual estamos obligados a pagar algo, según el derecho de nuestra sociedad. Entonces, ese vínculo es una relación. Puede ser por contrato, puede ser cuasi contrato o algún que vamos a ir dando, ¿verdad? No solamente contrato, pero el más clásico es el contrato. Yo firmé y estoy obligada a pagar. O él firmó y tiene que abonarme. Nosotros depende de qué lugar estemos como abogados seguramente. Si estamos por el acreedor o por el deudor, tenemos que ir asesorándole a nuestro cliente. Y siempre hay la cosa, el objeto, que tiene que estar en el comercio, que tiene que tener un interés. A lo mejor no está en el comercio, pero tiene que tener, porque en esos casos de obligaciones de dar, hacer, de no hacer, que vamos a ir dando. Bueno, pasamos. Dice, estoy admitiendo también a los chicos que van entrando. Dice, la producción de intercambio de bienes en la sociedad. Hoy en día, todo lo que tenga que ver con créditos, todo lo que tenga que ver dentro del comercio, directamente eso está ligado a las obligaciones, al crédito. Y todo es contratos en la cual se comprometen ambas partes. Y por tanto, obligaciones es una materia importantísima. El que sepa utilizar y que se especialice puede ingresar a empresas, comercio internacional, es sumamente interesante porque nadie puede dar en su vida comercial, empresarial o inclusive en las instituciones sin ninguna persona que le elabore sus contratos y sus obligaciones, que le pueda asesorar si va a pagar, si no va a abonar. Hoy en día, con el tema del coronavirus, te preguntan las personas, ¿voy a pagar mi alquiler o no? Está obligado a pagar el contrato. Una persona que sepa interpretar y que sepa manejar, ¿verdad? Tanto como ya les dije, desde el punto de vista del deudor o del acreedor. La siguiente diapositiva dice la producción de intercambio de bienes de la sociedad, lo que le estaba hablando. Todo es por crédito. La vida humana pone necesariamente un intercambio de bienes y servicios. Entonces puede ser una cosa, puede ser servicio también.
entre los hombres. Este intercambio supone necesariamente la celebración de contratos y por ende el cumplimiento de obligaciones. Hay un compromiso, del momento que hay un compromiso, ahí nace la obligación. Puede ser por responsabilidad o puede ser por un contrato o puede ser porque yo ocasioné tal situación, entonces yo me veo obligada. Créditos u obligaciones que no originan solo en los contratos que permiten la producción, circulación o consumo de bienes. Este proceso que constituye la economía en su conjunto genera riesgos y ocasiona daños que dan lugar al deber de reparar o indemnizar en quienes lo causan, en la medida que determina el derecho. Los daños resarcibles se convierten de esta manera en otra fuente de obligaciones. Un ejemplo, por ejemplo, las cláusulas penales que vamos a ir dando. Las penalidades, por ejemplo, cuando hacemos nosotros ahorros en la cooperativa y queremos salir antes o no pagamos a tiempo, entonces tiene una penalidad. Solemos escuchar, ¿verdad? Todos tenemos vida comercial, todos somos mayores de edad, después vamos a entrar en la parte de capacidad, entonces de repente todo aquello que nosotros estamos pasando diariamente en la cooperativa, en el trabajo, firmando un contrato, eh, eh, contratándole a personas para nuestro servicio, para que nos vean nuestro computador, para que entren a limpiarnos la casa, inclusive. Todo es contrato, todo es una lectura de lo que dice en tu contrato o de lo que quiero que yo diga en ese contrato. Es realmente maravilloso poder dimensionar y poder interpretar en ese contrato de lo que ese cliente quiere. Porque el cliente viene y te dice, yo tengo una topadora, yo necesito blindar tal y tal punto y no quiero esto y esto. Entonces el abogado le elabora un contrato en la cual quede blindadas sus obligaciones y pueda saber también cuáles son sus deberes. Pasamos a la siguiente. ¿Hay alguna pregunta? Si quieren hacerla por escrito, si quieren hablar. Profesora. ¿Profe, me escucha? Sí, te escucho. El tercer párrafo, por favor, si podría volver a leer. Hay algo que no me está cerrando en ese tercer párrafo. Pero los créditos u obligaciones, ¿no? Hola, si podés repetir el tercer párrafo. Pero los Sí, créditos, eso. sí. Bueno, vamos a volver a leer. Pero los créditos u obligaciones Sí. que no se originan solo en los contratos, que no se originan solo. Dice que el daño, acá está, que te repare el daño. O sea, yo gasté 50 millones, ¿te va a dar devolver los 50 millones o te va a comprar el coche que cuesta 20 millones? Y no puedo pedir una indemnización porque 5 meses estuve sin vehículo. Sí podés pedir indemnización porque el Código Civil prevé tal situación. Por haberte ocasionado, te reparó el daño, pero requiere la indemnización, ¿verdad? Entonces ahí está, le metemos una demanda únicamente para poder cobrar, también, aparte de reparar, porque no me estaba queriendo reparar, también la indemnización. ¿Se comprende? Dice, los daños resarcibles se convierten de esta manera en otra fuente de obligación. Una vez que salga la sentencia de alza de demanda que metimos, entonces también él está obligado. Le metemos nomás ya ejecución de sentencia y después ya le embargamos nomás algo que tenga porque lamentablemente el señor no colaboró y no pagó su, mejor, como se dice, un mal arreglo, pagarlo ahí y no meterse en una demanda. Quiero saber si me puede escribir el compañero que si pude disipar sus dudas o algunas Sí, preguntas profesora, más. ¿me escucha? Sí. Ahí pienso que el problema era solamente la palabra que. Porque acá en nuestro material dice, pero los créditos u obligaciones no se originan, pero en la diapositiva estaba la palabra que. Ahí nomás me confundí, profe. Ah, Usted puede bueno, verificar. bueno, puede ser. Eso solamente. Porque ven que esas diapositivas
son trabajos de mis alumnos. Yo también les voy a pedir ahora algo a ustedes. Entonces, hay veces que como que se pasa, algo a mí misma, hay veces que yo elaboro la tarea y a veces así elaboramos, así también tenemos muchas tareas y se me pasa. Pero no hay ningún problema. Pero lo importante es si se haya disipado tu duda. Sí, excelente, profesora. Bien, Genial. gracias. Bueno, vamos a pasar a la fuente, a la fuente. Nosotros a veces, nosotros ya entendemos lo que es la fuente, de dónde proviene, de dónde lo que vino. Esa es la fuente. Tiene varios significados, pero para nosotros cuando hablamos en derecho es la fuente de las obligaciones. Aquí está, por fin. Contratos son lo que nosotros firmamos, cuasi contratos, ¿verdad? Son lo que se genera. Vamos a ir dando los conceptos, son lo que se genera. Yo no firmé, pero bueno, se generó después de que ocurrieron los hechos. Los delitos, ¿verdad? Y los cuasi delitos. Uno a uno vamos a ir estudiando. Porque ustedes saben, yo también soy penalista, ¿verdad? De hecho, que empecé primero con la parte penal y siempre a veces soy un poco más humano y hago mucho la defensa técnica. De hecho, que empecé de esa manera. Entonces, a veces se le condena al reo 10 años y encima otra vez se le condena con las costas. Y aparte tiene que indemnizar. Ya en la sentencia definitiva, ¿verdad? Sale que le tiene que indemnizar, se le tiene que indemnizar a esa persona que ha causado daño, ¿verdad? Entonces, imagínense, está mal y va a estar más peor, como se dice, hablando mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cometió el hecho, tiene que ser condenado y eso no implica y no es obstáculo de que tenga que pagar la indemnización y de que tenga que reparar los daños. ¿Se entiende? Derecho de crédito en la economía, más o menos lo que estábamos hablando hace rato. Que ahora hoy en día nada no se puede hacer sin crédito. Todos tenemos que hacer en crédito. Acá no leo. Todo tiene que ser con crédito, ¿verdad? Vos te vas al supermercado, nosotros a veces vemos gente que está guardando, hay que se le abona, diferentes contratos que se tienen que elaborar para los repositeros, para la gente que lleva su mercadería, los productos comestibles que son perecederos, no perecederos, servicios y ese tipo de cosas. Todo se basa en contratos y en créditos, o sea que es la base de la economía. Un abogado que se dedica a esto va a ser rico y poderoso, ¿verdad? Entonces siempre tienen que agarrarse. Es una linda materia a la cual si nosotros entendemos bien y nosotros podemos entender y nos gusta la lectura, nos puede servir bastante. Bueno, acá dice el derecho de crédito en la economía. Vamos a ir leyendo lentamente. El derecho de crédito es medular en la economía y se encuentra de manera transversal en sus diversos componentes. Dice, bueno, ¿qué significa eso? Dice que el derecho de crédito es algo como que le cruza, ¿verdad? No tiene nada que ver con la economía, pero es trascendente. ¿Por qué? Porque es la que le ayuda, porque es la que le impulsa y le protege. Estamos hablando de la parte jurídica, ¿verdad? A lo mejor no tiene nada que ver con la venta, con su producto que está elaborando y todo eso, pero sí tiene que tener un soporte elaborando y todo eso, pero sí tiene que tener un soporte jurídico que es transversal y que le impulsa y que le protege y le blinda para que se llegue a un buen puerto y pueda terminar el círculo de la economía. El derecho de crédito es la facultad en virtud del cual una persona llamada acreedor puede exigir de otra, denominada deudor, que haga, deje de hacer o pague algo. Ahí ya damos una pequeña clasificación de que haga, que deje de hacer o pague algo. Muchos que ya leyeron más o menos ya han de saber. Dice, por ejemplo, que haga puede ser un contrato para mi albañil. Me tenés que hacer esta pared en 2 días. Y se compromete a yapotas, a yapuana, ¿verdad? Entonces, ese es de hacer. Deje de hacer, obligación de no hacer, por ejemplo. Puedo firmar yo como despensera, estoy aquí, viene otra despensa ahí, yo como consumidora me puedo quejar porque ella vino también y puso ahí su despensa. Entonces firmamos un contrato
que yo voy a vender productos pulp o Coca-Cola, qué sé yo, y que esa despensa no podrá vender. Entonces, tiene una obligación de no hacer. Y si hace, dentro de mi contrato se encuentran cláusulas con penalidades, en la cual ella se comprometió a no vender Coca-Cola o pulp y lo vendió. Por lo tanto, me tiene que reparar el daño y me tiene que indemnizar si yo quiero. Bueno, y después el último dice, o que pague algo, que es el más clásico, ¿verdad? Que son las deudas de pago en efectivo, otra vez puede ser también con créditos. El derecho de crédito es solo uno de los derechos llamados patrimoniales por su contenido económico. El derecho de crédito solo puede hacerse valer frente al deudor o deudores y solo por el acreedor o acreedores. Dice el derecho de crédito, ese derecho que tenemos, esa obligación, dice que puede hacer valer solamente el deudor o deudores. Puede ser en el caso acá de sujetos múltiples, ¿verdad? Porque puede haber muchos acreedores. Por ejemplo, yo le puedo deber a Ricardo y a Wildo. Ellos tienen una sociedad y hacen préstamos. Yo presté de ellos 1.000.000 de guaraníes. Entonces hay 2 acreedores y yo soy una sola deudor. Y puede ser al revés. Yo le presté plata, me la presté una plata y se comprometen a pagarme. Al revés también puede ser. O sea, puede haber multiplicidad de deudor como multiplicidad de acreedores. ¿Verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Hay deudas y obligaciones solidarias, individuales, que vamos a ir dando también, ¿verdad? Su significado. ¿A quién yo le puedo exigir? ¿Le puedo exigir toda la deuda a Wildo? ¿O le puedo exigir toda la deuda a Ricardo? Todo eso vamos a ir dando, no se preocupen. Y ustedes van a entender también lo que estaban firmando en las cooperativas, en sus bancos y financieras. O hay veces que llama a alguien y te pregunta, ¿por qué, doctora, me está embargando a mí mi salario si él trabaja también y a él no se le embargó y se me embargó a mí? ¿Cuánto me puede embargar? Me puede embargar todo el 50%. Depende, hay que ver el contrato. Si dice si es una deuda divisible o si es una deuda solidaria. Todo eso vamos a estudiar. El derecho de crédito solo puede hacerse valer frente al deudor o deudores y solo por el acreedor o acreedores. Ya está. O sea que puede haber muchos acreedores y puede haber muchos deudores. Vamos a admitir ahí a Adriana y a Cielito. Súper. Apaguen sus micrófonos, dice, para que si puedan anular su micrófono para que se me pueda escuchar mejor. Bueno. Entre esas relaciones de carácter patrimonial hay que distinguir 3 categorías de derecho. A, los derechos reales que confiere al titular un derecho sobre un objeto corporal. Los derechos personales o de crédito. Derechos intelectuales. Entonces, derechos reales ustedes ya saben que es cosa o servicio, ¿verdad? Ahí está, admitir. Los derechos personales o de crédito. Hoy en día se maneja muchísimo todos los valores inclusive al portador. Y los derechos intelectuales. Y 7:30. Y las 8 del curso de mi. No sé cuál curso, pero a mí me envió un enlace, pero era ahí, este es lo que yo quería asistir. ¿Alguien me está preguntando algo? Bien. Hola. Sí. Sigo entonces. Apaga tu micrófono. Nosotros no. Origen y evolución histórica del derecho de crédito. Se dice que la forma más básica de obligación tuvo su origen en los pueblos primitivos, en el derecho romano que les había yo mencionado. Tengo muchos materiales referentes al derecho romano que cuenta, ¿verdad?, del inicio, en cómo se fueron formando las normas con relación al comercio, de las arras. Ustedes seguramente tienen todavía más fresca la memoria. Es sumamente interesante, que voy a también proporcionar en el aula virtual, entonces para que puedan ustedes leer en sus ratos libres y se entretengan. Bueno, seguimos entonces con esto que dice que en donde quien había cometido un delito podía pagar un precio para compensar el daño que había generado al agraviado.
La palabra obligación se viene utilizando desde el... pero etimológicamente viene de la voz latina obligare, atar a, ligar con. En el derecho romano, en un inicio, la vinculación jurídica era personal, es decir, el deudor comprometía su persona y su patrimonio para asegurar el pago. Lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Si no tenía más bienes, entonces él mismo inclusive se podía comprometer. El derecho de crédito surge entonces como una suerte de prenda personal, es decir, comprometía a la persona del deudor. Ha evolucionado hasta el principio actual de que el patrimonio es la prenda común del acreedor. Esta frase ustedes van a hoy grabar en su CPU. El patrimonio es la prenda común del acreedor. Les va a servir muchísimo, inclusive en quiebras, ¿verdad? Entonces, al acreedor le interesa y le importa todo lo que el deudor haga con su patrimonio, ¿verdad? Va a estar pendiente si recibe una herencia, si va a cobrar su dinero por su indemnización laboral, está pendiente si va a comprar algo, si va a vender algo. ¿Por qué? Porque depende de eso el cobro, de hacerse el pago del acreedor. Entonces, esta es una frase importante que vamos a estar utilizando. Patrimonio es la prenda común del acreedor. Derechos de créditos o personales. Derechos personales o créditos son los que solamente pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Si tenemos en consideración que las obligaciones se establecen entre personas, un sujeto activo y un sujeto pasivo, la llamaremos derechos personales. Si tomamos en cuenta al sujeto activo o acreedor que tiene la posibilidad de ejercer una acción contra el deudor fundada en su crédito, las llamaremos derechos creditorios. Y si apuntamos hacia el sujeto pasivo que debe cumplir una prestación a la que está obligado, le daremos el nombre de obligaciones. Hacen más un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que estaremos desarrollando durante la clase. Entonces, ahí se establece relaciones o créditos personales cuando es intrínseco, que es lo realicé por mi acción, ¿verdad? Sin embargo, hay otras que no es específicamente por la acción de esa persona. Nosotros le llamamos legitimación activa. Por ejemplo, hay veces que ocurre, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, no solamente hablamos de deudas en sí o de créditos. Ya les dije que genera el hecho de tener que reparar y también indemnizar. Entonces hablamos de muchos temas, es súper amplio. Vamos a dar un poco de vamos a dar obligaciones, un poco de contratos y vamos a dar también un poco de sucesiones. Porque en sucesiones se habla de testamento, que también es un contrato. Puede ser una donación, también es un contrato a título gratuito, a título oneroso. Hay veces que no solamente tenemos ese interés, no solamente un interés, nosotros no pagamos, no siempre pagamos para que se cumplan nuestros deseos, ¿verdad? Ni la otra persona tiene que cumplir con ese, puede ser a título gratuito. Por ejemplo, como las donaciones, como le estoy diciendo, donar algo a tu nieto, a tu hija, etcétera. Entonces, a eso se refiere acá. Hay derechos inherentes a esa persona. También hay creditorios. Y también, ¿cómo nos referiremos a las obligaciones? El siguiente. Celeste, Aurora, Leticia. Bienvenidas entonces. ¿Está grabando? Ahí se está grabando, ¿no? ¿Nuestra clase? Bueno, acá tengo mi soporte técnico también.
Dice naturaleza y caracteres. Los derechos personales son innumerables, ya que las partes pueden crear las relaciones que estimen conveniente a través del principio de autonomía de la voluntad, con la única limitación que actúen en derecho. Significa eso que, a ver, acá estoy viendo que estamos un poquitito sobre la hora, pero vamos a dar un poquitito más de rapidez. Ahí ya le ingresé a Celeste. ¿Qué página está? Vos tenés el libro, Hugo. Hugo Sanabria, vos tenés el libro. Quiero saber si tienen el libro. Es importante para mí. ¿A eso te referís? Los que tienen el libro, Se refiere, ¿Cómo? se refiere al libro, digo, de la Perfecto, página del perfecto. compañero. Las clases empiezan, nuestra clase, así como yo les envié también, siempre tiene una introducción de hechos y actos. Entonces lo nuestro empieza en página 77. A partir de la 79, profe. página 77 se van generando. Hay un pequeño cuadro inclusive. Los elementos están en página 99. Los sujetos de las obligaciones en página 100. Y así sucesivamente. Es un libro, está un poco, digamos, tiene mucha información, pero podemos ir marcando los que nos va a servir. No. El que envié son apuntes, no envié el libro. Estoy cargando todo el libro para poder enviarle, porque realmente no puedo bajar en PDF el libro, porque tengo que abonar. Estoy viendo entonces, abono eso y voy a bajar el libro y ya les envío. Estoy en esos trámites. Sin embargo, le di para los apuntes y le di otra posibilidad que puede ser con Emilio, que pueden adquirir de ahí el libro. ¿Seguimos? Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿A qué se refiere cuando dice? Y naturaleza significa el origen. No puede ser la fuente precisamente, ¿verdad? Pero de repente si es personal, si es comercial, si es de tercero. En este caso dice, dice, los derechos personales son innumerables, ya que las partes pueden crear las relaciones que estimen conveniente a través del principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa eso? Es algo que yo puedo contratar todo lo que yo quiera, con tal de que no sea ilícito. Innumerable es lo que yo puedo hacer el contrato. Puedo hacer un contrato para mi chica, puedo hacer un contrato con mi hija, le puedo decir, mira, yo te dejo la casa, pero tenés que casarte o recibirte y después con condiciones. No estoy violando nada, pero yo, por ejemplo, no puedo hacer un ejemplo, un contrato de este tipo de naturaleza, por ejemplo, que puede ser que tenga que ver con vientre de alquiler, abortos y ese tipo de cosas. O de repente le pido alquilo el vientre de alquiler, ese es realmente, ¿verdad? Le puedo decir a mi chica que dame tu hijo, voy a escribir a mi nombre, jamás vas a reclamar. La prostitución, proxenetismo, tiene que estar dentro del comercio o tener un interés de ese tipo de naturaleza. Todo lo que yo quiera puedo contratar. De la naturaleza nos da la oportunidad el 715 del Código Civil, que dice que las partes pueden acordar y que es como la ley misma, dice, pero no tiene que violentar, o vulnerar derechos. ¿Me entienden? ¿Están entendiendo, chicos? Sí, profe, súper bien. Bueno, dice, tienen un carácter relativo. Tienen un carácter relativo ya que solo pueden exigir respeto de las personas que han contraído obligaciones correlativas.
la intervención de 3 elementos: acreedor, deudor y prestación. Hay veces que en la mesa examinadora le preguntan, ¿y cuáles son los sujetos de las obligaciones presentes? Es una clásica pregunta. Hace rato vimos, vamos a ir viendo los elementos: sujeto activo, sujeto pasivo, la causa o el objeto, que puede ser la causa u objeto. O con decir causa u objeto ya es suficiente. El derecho personal tiene doble cara, dice, de crédito contemplado con relación al acreedor y deuda con respecto al deudor. Otorgan las acciones personales, que son aquellas por medio de las cuales el acreedor puede exigir el cumplimiento de las obligaciones al deudor. O sea, vamos a suponer que hay una deuda de mi hija y no le pagan a mi hija, y mi hija también me mantiene a mí. Entonces, y mi hija no le quiere reclamar. Yo no puedo ir a reclamarle o yo no puedo ir a demandar, por más que sea mi hija, porque yo no tengo ese derecho. No estoy legitimada a exigir ese derecho como acreedora, porque quien es acreedora es mi hija, salvo que yo sea su curadora, su tutora, una chica especial o algo así, ¿verdad? En la cual yo tenga la capacidad y me han otorgado el suficiente poder para que yo pueda tener esa legitimación activa a reclamar. Es algo inherente del deudor, inherente al acreedor. Si yo no firmé o si yo no me comprometí, entonces a mí no me pueden meter en esa obligación. A mí no me pueden exigir ni tampoco yo puedo reclamar. Y vamos a suponer si es un accidente. Ahí hay mucha responsabilidad. O puede ser penalmente, ¿verdad? Solamente le puedo exigir penalmente a la persona que realizó el hecho. Y la indemnización sí, y la reparación sí puedo pedirle. Por ejemplo, vamos a suponer que falleció. Yo como hija puedo pedir, o como esposa. Ahí sí tengo la capacidad, ¿verdad? Pero hay inherencias que es personalísimo. Hay que ver quién y qué tipo de obligación para que yo pueda ir a reclamar. A eso se refiere la naturaleza y el carácter. Bueno, bienvenida Norma, ya estamos, ¿cuántas personas? Ya estamos 34 personas. Espero que me escuchen y estén entendiendo. Escríbanme nomás cualquier cosa. Bueno, pasamos al siguiente. Rapidito. El siguiente dice, a ver, deuda y responsabilidad. Lo que más o menos hace rato ya les mencioné. Puede ser una deuda en la cual yo firmé, por lo tanto yo tengo que abonar. Pero puede ser que haya más una responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad puede ser que le dé la posibilidad de indemnizar una persona, por ejemplo, que lleva alimentos al mercado. Yo me comprometí, tengo que llevar 100 bolsas de papas al mercado. Entonces, yo cargué, me envía mi acreedor, a quien yo le tengo que dar las bolsas de papa, y viene el camión, recoge de mi finca o de mi casa las bolsas de papa. Yo no soy dueño del colectivo, no, del camión que traslada. Alza las bolsas de papa y se va. Vamos a suponer que yo esté en Choré. Entonces va llevando las papas, se descompone el camión, se descompone o se cae y se pierde en el río. Yo al momento de que subieron las papas en ese camión, yo pagué mi deuda, cumplí con mi obligación. El hecho que el chofer, a cargo del dueño del camión, haya echado las papas ya no me da responsabilidad. O sea, a mí no me puede exigir indemnización. Y si me demanda, va a perder, porque yo ya cumplí con mi deuda. Yo tengo una deuda, pero ya no tengo obligación de indemnizar. A eso se refiere este capítulo. Dice, en la obligación se distinguen dos elementos distintos, el débito y la responsabilidad, que normalmente aparecen unidos, pero en algunos casos tienen existencia independiente, entendiendo por débito el deber jurídico por parte del deudor de cumplir la prestación y por responsabilidad el sometimiento al poder coactivo del acreedor, poder de agresión. Es coactivo, como presionarle, que faculta a este para hacer efectiva la prestación sobre una cosa o sobre un patrimonio
del deudor o ajeno, a fin de obtener satisfacción de su derecho. Puede afirmarse, por tanto, que toda obligación está integrada por estos dos elementos, débito y responsabilidad, conceptualmente distintos, y que aunque normalmente aparecen fundidos en la obligación, pueden también mostrarse diferentes, dándose casos de deuda sin responsabilidad y de responsabilidad sin deuda. La distinción entre débito y responsabilidad en su tratamiento conjunto permite definir la obligación diciendo que esta es un vínculo o relación jurídica en virtud de la cual un sujeto acreedor tiene derecho a exigir a otro, el deudor, una determinada prestación que éste debe realizar, de tal modo que a falta de cumplimiento el acreedor puede procurarse satisfacción al interés frustrado sobre los bienes del deudor que constituyen la garantía responsabilidad. Yo puedo querer ir, entonces, como ya les dije, va a perder si me quiere reclamar porque ya no tengo yo responsabilidad. Yo ya me libré de la deuda al entregar lo que yo firmé y me comprometí. Paralelo con los derechos reales. Dice por el objeto, por el sujeto, por el principio, por su modo de adquisición y por su extinción. Entonces, todas estas clasificaciones vamos a ir dando durante la clase. Entonces, clasificación vamos a dar por su objeto, y ustedes ya saben cuál es su objeto. Dice, el derecho recae inmediatamente sobre cosas, mientras que el crédito exige una determinada conducta en el deudor, y solo a través de él podrá serlo. Por el sujeto, ya estuvimos hablando de los sujetos, dice, por el principio fundamental, en la creación y configuración de los derechos reales, rige fundamentalmente la ley, mientras que en los derechos de crédito es fundamental la autonomía de la voluntad. Ya hablamos de la autonomía de la voluntad, que es el 715 del Código Civil, que quiero que lean y que remarquen. Bueno, yo quiero dar clase hasta aquí nomás, porque ya se me está terminando, y no quiero dar, como se dice, bye nomás todo rápido. Vamos a seguir la próxima clase aquí, en esta diapositiva, ¿les parece? O les voy a hacer un video de vuelta de todo lo que vimos para que volvamos a repasar. ¿Está bien? ¿Cómo te queda mejor, profe? Está bien, profe, lo Nos del quedamos video. entonces. No escucho nada, Mati. Hola. Hola. No. Profe, nos quedamos ahí entonces, paralelo con los Nos derechos quedamos de la ahí. familia y los derechos reales. Ah, exactamente, ahí nos vamos a quedar. Yo les voy a hacer de vuelta un video, Vamos entonces ustedes a pueden continuar. mirar y pueden repasar, y de todas maneras preguntarme cualquier cosa, pero les prometo y me comprometo a hacer de vuelta un video, entonces explicando estas dos unidades, y voy a alzar en la plataforma de nuestro. Bueno, yo quiero hacer unas pequeñas palabras nomás de incentivo, ¿verdad? Entonces no podemos sustraernos, no podemos decir, no, a mí no me gusta. Yo misma quise decir eso, pero no puedo. Les agradezco desde ya la colaboración y la ayuda de todos ustedes.